Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1717 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por el Comité de Herederos de la finca número 1160, folio 78 del libro 64, con sede en la zona 4 del municipio de Varillas, departamento de Huehuetenango, contra el presidente de la República de Guatemala. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quienes promueven el amparo señalaron como acto reclamado el acuerdo gubernativo número 25-2017 de fecha 9 de febrero de 2017, por medio del cual el presidente de la República de Guatemala aprobó la medida legal del terreno baldío denominado Nuevo Santiago Esperanza Maya, ubicado en el municipio de Varillas del departamento de Huehuetenango. Acuerdo gubernativo que, afirman, deviene de un expediente y dictamen tramitado en forma viciada por el Fondo de Tierras y del cual intentaron hacer uso mediante la vía administrativa, negándoseles la participación porque fueron sorprendidos en su buena fe al brindárseles información carente de veracidad por parte del Fondo de Tierras. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicitaron que, llegado el momento procesal de dictar sentencia, se declare: 1. Otorgar el amparo en riesgo solicitado por los miembros del Comité de Herederos del municipio de Varillas del departamento de Huehuetenango, a través del representante legal Juan Adrián Francisco Sebastián en calidad de presidente, y que plantean en contra del señor presidente de la República de Guatemala. 2. Que de manera inmediata se ordene dejar en suspenso el acuerdo gubernativo que constituye el acto reclamado. 3. Se restaure a los promotores del amparo al estado en que se encontraban antes de haber sido emitido el acuerdo gubernativo objeto de la acción de amparo, conminando a la autoridad impugnada a abstenerse a seguir conociendo del expediente dictamen de medida legal de adjudicación de títulos de propiedad del terreno baldío denominado Nuevo Santiago Esperanza Maya, ubicado en el municipio de Varillas del departamento de Huehuetenango, a favor de cualquier persona interesada. Esto en el plazo de 5 días de recibida la ejecutoria y los antecedentes respectivos, bajo apercibimiento de imponer una multa de 100,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y consiguientes. 4. Se oficia al registro de la propiedad que, en caso de que exista solicitud de inscripción del acuerdo gubernativo número 25-2017 de fecha 9 de febrero de 2017, firmado por el presidente de la República, mediante el cual aprueba la medida legal del terreno baldío denominado Nuevo Santiago Esperanza Maya, ubicado en el municipio de Varillas del departamento de Huehuetenango, y se declara dicho terreno como propiedad de la Nación, se suspenda su inscripción hasta nueva orden judicial de continuar con el mismo. 5. Certificar lo conducente por los delitos en que pudieron incurrir el personal de Fondo de Tierras y Secretaría de Asuntos Agrarios en el trámite anómalo y oculto del expediente de medida legal del terreno baldío denominado Nuevo Santiago Esperanza Maya, ubicado en el municipio de Varillas del departamento de Huehuetenango. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos.
Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud y ante la ausencia de los solicitantes del amparo y de la vista pública, como de la autoridad denunciada, vamos a llevar a cabo la audiencia con la intervención como terceros interesados de Fondo de Tierras por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Isaac Abed-Nego Meoño Rivera, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario y personas acá presentes, ¿verdad? Como consta en autos dentro del presente expediente, actúo en mi calidad de mandatario judicial con representación de la entidad Fondo de Tierras, y nuestra argumentación y defensa dentro de la presente acción versa en el sentido de que nosotros oponemos y pretendemos demostrar que los... Abogado, le ruego un momentito, vamos a ver si se escucha, por favor, porque todo lo grabamos, entonces espero que su micrófono esté funcionando bien. ¿Sí? Dos. Gracias, Bien, presidente. Adelante, abogado. De conformidad con lo que obra en autos y con los análisis y estudios que determinamos como institución, tercera interesada dentro de la presente acción de amparo, consideramos que los amparistas no cumplen con el principio de legitimación activa dentro de la presente acción, en virtud de que únicamente se hacen llamar como un comité de herederos del municipio de Varías del departamento de Huehuetenango, sobre el cual ellos argumentan, ostentan la calidad de tales por ser herederos de los dueños originarios de la finca 1160, que es objeto de la presente acción, pero no acreditan la calidad como tales dentro del presente expediente. Otro de los puntos que nosotros consideramos que en los que tampoco obra, que no opera la legitimación dentro de la presente acción constitucional, es que no acreditan fehacientemente la propiedad sobre la reclamación y sobre las 22 propiedades que argumentan ostentar la propiedad. Entonces también nosotros consideramos que no se cumple este principio de legitimación activa. Consideramos además que la temporalidad que establece nuestro ordenamiento jurídico tampoco se respeta, en virtud que los amparistas tuvieron conocimiento de las acciones que se ventilaban previa a la emisión del acuerdo gubernativo, lo cual acreditaron y gestionaron ante la institución que hoy represento con fecha 4 de enero del año 2017, en la cual promovieron una oposición al trámite de la medida legal del Baldío Nuevo Santiago, ubicado en Huehuetenango, de la cual se les dio audiencia dentro de la misma oposición, pero no hubo una oportunidad de entrar a resolver en la vía administrativa esta acción. Dentro de las acciones que se realizaron también se encuentran informes que se rindieron a los honorables magistrados dentro del expediente, en la cual también prácticamente se determinó la real existencia de la finca que es objeto de estudio el día de hoy y de el amparo promovido por los señores del Comité de Herederos, pero también indicamos nosotros dentro de los referidos estudios que existe una diferencia de 10 kilómetros entre la propiedad que ellos reclaman y la propiedad que fue declarada como baldío. Además, al existir una oposición dentro del trámite administrativo correspondiente, prácticamente se da a entender que ellos tenían un conocimiento dentro de las acciones, no respetando tampoco el principio de definitividad que establece la norma, el cual prácticamente para que pudieran ellos accionar tenían que haber agotado toda la vía administrativa, no esperando una resolución administrativa que pudo haber sido reclamada
por los recursos administrativos idóneos, o bien, si tampoco era de su agrado la misma resolución que se hubiera emitido, por lo medio del juicio contencioso administrativo. Entonces, entendemos nosotros que los amparistas promueven la acción no respetando los principios constitucionales que la ley establece. No solo tomen agua. Por lo tanto, nosotros como entidad tercera interesada dentro de la presente acción consideramos que todos los lineamientos que la ley establece para la realización de la medida legal hasta llegar al acuerdo que hoy es impugnado por medio de los amparistas está dentro del ordenamiento jurídico. Por lo que solicitamos a los honorables magistrados tomar en consideración nuestra argumentación, lo que obra en autos, y asimismo en forma específica que que se tome en consideración el estudio técnico identificado con el número FT-DT-CTR-007-2017, que fue emitido el 30 de enero del 2017 por personal técnico de la institución a la que hoy represento, el cual obra en autos dentro del presente expediente y puede ser considerado como un elemento para que se realicen diligencias para mejor proveer y se tenga un mejor margen y un mejor criterio a la hora de resolver la presente acción. En virtud de lo cual solicitamos nosotros que al momento de resolver se declare sin lugar la presente acción de amparo promovida por los hoy amparistas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Meoño Rivera. Continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado también de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, muy buenos días a los sujetos procesales que se encuentran presentes el día de hoy. El Estado de Guatemala comparece en esta vista pública, magistrados, a efecto de determinar la inexistencia de diversos presupuestos procesales y además atacar el fondo de la pretensión que constituye el amparo. En primer lugar, es necesario establecer que los presupuestos procesales constituyen un cúmulo de condiciones básicas para la procedencia de una acción constitucional, en este caso el amparo. En el caso particular, se atacan dos presupuestos. En primer lugar, la legitimación activa, tal como lo hizo mi antecesor, en el cual la institución que represento determina que de una forma sorpresiva el amparista, bueno, esta entidad amparista comparece como comité de herederos de Santa Cruz Varías del departamento de Huehuetenango. Si ustedes pueden analizar el expediente en su momento que lo van a realizar, van a poder determinar que acreditan la calidad con que actúan con una certificación extendida por el secretario municipal de Santa Cruz Varías, en el cual, si me permite el señor presidente, voy a dar lectura únicamente a la parte conducente. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, honorable presidente. Indica que comparecen como junta directiva del Comité de Herederos de la finca número 1160, ¿está bien? Folio 78 del libro 64. Resultando esto importantísimo, puesto que ellos acreditan que es un folio 78, libro 64, el que conformaron su comité, lo cual no acreditan en el memorial y tiene lógica con las actuaciones. Al respecto, el Fondo de Tierras, después de realizado el procedimiento administrativo que voy a indicar posteriormente, logra determinar que efectivamente de las 62 certificaciones que aparecen en el expediente fueron desmembradas, pero de la finca 1160, del folio 219 del libro 14. Esto resulta de total relevancia al presente proceso, puesto que, tal como explicó mi antecesor y logró determinar con estudios técnicos el Fondo de Tierras, la finca sobre la cual discuten derechos no es el terreno baldío declarado por el presidente de la República. Por lo cual, al no existir un agravio personal y directo, tal como lo determina nuestra legislación vigente, no es procedente entrar al conocimiento de fondo, inicialmente por la falta de legitimación activa con que actúan esta entidad de comité de herederos. En segundo lugar, es necesario determinar la definitividad respecto a la procedencia o improcedencia del amparo. Es necesario establecer que el amparo constituye una garantía constitucional
pero únicamente procede como vía extraordinaria y subsidiaria, una vez agotados todos los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Si bien es cierto que se inició un procedimiento administrativo y en la pretensión de fondo es la reivindicación de propiedad, no resulta el amparo la vía idónea para discutir esta reivindicación de la propiedad que aduce este comité de herederos, lo cual inclusive no existe ningún proceso sucesorio con el cual puedan ellos reclamar algún derecho al respecto. Salvadas estos dos presupuestos procesales, es necesario determinar entonces el quid juris, que es en este caso el principio de legalidad. El señor presidente de la República, al emitir el acuerdo gubernativo 25-2017, en efecto respetó lo que para el efecto determina la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551 del Congreso de la República, específicamente lo estipulado de sus artículos 158 al 161, el cual determina, en primer lugar, el nombramiento y discernimiento de cargo a un experto medidor, en este caso un ingeniero agrónomo, tal como consta en el expediente administrativo certificado que consta en autos, del folio 1 al folio 4, por el ingeniero agrónomo Demetrio Cutzal Mijango. Posteriormente citaron, y hay convocatorias y se acreditan los folios correspondientes, citaron a todos los colindantes, se hizo convocatoria a los colindantes, hubo audiencia con los colindantes, determinándose en los folios 8, del 134 al 199, del 207 al 216. Posterior a esto se realiza la medición legal por parte del ingeniero agrónomo. La medición legal es verificada a través del Departamento Técnico del Fondo de Tierras, además del Departamento Jurídico del Fondo de Tierras, logrando determinar la procedencia de la declaratoria de terreno baldío, por lo tanto, la adscripción a favor del Estado de Guatemala. En tal virtud, se emite, tras todo este procedimiento administrativo en el cual se observó el principio de legalidad y únicamente en estricta observancia del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual determina que el presidente debe cumplir la Constitución y hacer que se cumplan las leyes y para el efecto puede dictar los acuerdos y las órdenes correspondientes. Fue que se emitió este acto reclamado, del cual, para el efecto, y como bien pude expresar en esta audiencia, el presidente de la República observó el debido proceso, observó el cumplimiento de las etapas dentro de este procedimiento administrativo y para tal efecto emitió el acuerdo gubernativo que en este amparo se reclama. Por lo tanto, no queda más que solicitar la denegatoria del amparo y para dar un elemento adicional, tras la verificación del expediente administrativo, la institución que represento exhorta a los honorables magistrados a hacer uso de la facultad establecida en el artículo 65 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y que en auto para mejor fallar traigan a la vista el oficio número FT-DT-CTR-007-2017 de fecha 30 de enero de 2017 emitido por el coordinador del área técnica de regularización de la Dirección Técnica del Fondo de Tierras, el cual obra en autos en virtud de ser aportado mediante memorial presentado por el Fondo de Tierras de fecha 19 de mayo de 2017. Y este dictamen resulta crucial al caso en concreto, porque en este dictamen los honorables magistrados van a poder determinar con validez técnica y criterios precisos de medición la existencia de esta finca sobre la cual reclaman, porque sí existe, la finca Santa Cruz Yulax, sí existe. Sin embargo, no es la finca sobre la cual ellos reclaman derechos. Entonces, honorables magistrados, tras esta solicitud, únicamente la Procuraduría General de la Nación en defensa de los intereses del Estado solicita que se declare sin lugar el amparo solicitado y en consecuencia conserve sus efectos y validez jurídica el acuerdo gubernativo 25-2017 emitido por el presidente de la República de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Paz Pérez. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengan buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, demás partes presentes dentro de la presente vista pública. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, en el caso en concreto, manifiesta que de acuerdo a las actuaciones procesales permite advertir que los postulantes manifiestan y afirman tener derechos de propiedad sobre una finca objeto de estudio, la cual argumentan a través de las respectivas certificaciones de la propiedad.
También lo es que se emitió el Acuerdo 25-2017, emitido por el señor Presidente de la República de Guatemala el 9 de febrero del año 2017, mediante el cual declaró baldío terrenos que se ubican en la jurisdicción del municipio de Varías, Huehuetenango. También es importante acotar que tanto como lo ha hecho el representante del Fondo de Tierras, dentro de ese trámite administrativo se siguieron determinados pasos, en los cuales se dio la intervención por parte de los hoy amparistas, quienes manifestaron su solicitud de conformidad como lo establece la Constitución, solicitando su oposición a dicho trámite. Es importante también mencionar que dentro del informe circunstanciado emitido por el Fondo de Tierras de fecha 19 de mayo del año 2017, él manifiesta que en efecto se presentó una solicitud de oposición por parte de los amparistas, mediante la cual se le dio el trámite respectivo y posteriormente se realizaron las diligencias que hoy han mencionado para medir los terrenos y establecer si en efecto son terrenos baldíos o pertenecen a los amparistas. También lo es que inmediatamente después, tal como lo menciona en el informe circunstanciado, remite el expediente a la autoridad impugnada y es esta quien emite el acuerdo hoy en discusión. Posteriormente, emite una audiencia, en la audiencia donde comparecen los amparistas, sin embargo, únicamente se queda hasta ahí, no emite una resolución ni una notificación a los amparistas con respecto a esa solicitud que habían planteado sobre estos terrenos que hoy se conocen en esta honorable Corte de Constitucionalidad. Es ahí cuando nosotros como Ministerio Público, en aras de la justicia y el debido proceso, el derecho de defensa, establecemos que en efecto les asiste la razón a los amparistas en virtud de haber planteado una solicitud que nunca fue resuelta y que jamás fue notificada a ellos. Y es por eso que con todo respeto se solicita a estos honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que el amparo sea otorgado de conformidad con lo establece la Ley de Amparo en el artículo 10, literal C, de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, únicamente con el efecto que sea resuelta la petición solicitada por los amparistas y que la misma sea notificada, a efecto que los mismos puedan acudir a la vía correspondiente a hacer valer los derechos que consideren pertinentes. Únicamente, gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.